amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Alone in the Dark es una franquicia que lleva con nosotros desde primeros de los años 90. Muchos de vosotros ni siquiera habíais nacido, pero quiero que entendáis que no es un juego cualquiera. Fue, en su momento, una revolución en el mundo del videojuego y se debe ver, pues esto, con mucho respeto. Ahora acabo de terminar el nuevo Alone in the Dark y es una nueva mirada al título que ha llegado, pues, sin hacer demasiado ruido. Pero, ¿está a la altura de lo que se espera en un juego de culto? Pues esta es mi opinión de Alone in the Dark 2024. Debo decir que tenía mucho hype con este nuevo juego. Estamos hablando de una IP muy reconocida en el género Survival Horror. No podemos olvidar que, por ejemplo, los Resident Evil y Silent Hill han bebido mucho de este título. Alone in the Dark fue el precursor de estos juegos y de muchos otros no tan conocidos. Ellos supieron plasmar el terror con su ambientación y su cámara fija. Pero, ¿qué ha pasado con los juegos de Alone in the Dark estos últimos años? En sus inicios, allá por el año 1992, el estudio que se encargó del proyecto fue Infogrames. Un exclusivo de PC y tanto en su idea como gráficamente fue adelantado a su época. Este estudio lanzó la segunda parte y la tercera en los 2 años consecutivos, y todos con un gran éxito. En 2001, Infogrames lanzó su último juego de la franquicia, Alone in the Dark: The New Nightmare, y supuso un salto en, sobre todo, su apartado técnico. Un título sorprendente que bien le vendría un remake. Lo malo es que aquí terminó todo lo bueno dentro de la saga. Nuevo estudio, nueva distribuidora, y fueron sacando juegos que no estaban a la altura de lo que merecía una IP tan importante. Y llegamos a este 2024, en el que todo daba a entender que nos iban a ofrecer algo realmente bueno y que THQ Nordic pensaba revivir la saga y volverla a poner en su sitio, junto a Resident Evil, que tan bien está funcionando últimamente. Era el momento adecuado, pero no ha sido así. Debo decir que el juego me ha decepcionado. Puede que la culpa haya sido mía por tener tan altas las expectativas, pero la verdad es que esperaba mucho más de un juego con un nombre tan sumamente importante en el mundo de los videojuegos. No estoy diciendo que el juego sea malo. Si no se hubiese llamado Alone in the Dark, pues habría sido otra cosa. Por ejemplo, si se llamara Pedrito y la señorita Rottermeier en la casa del terror, pues sería diferente. Posiblemente os estaría diciendo, vaya, no ha estado tan mal, esperaba mucho menos. Pero es un Alone in the Dark, y no pueden hacer algo tan genérico y con tan poca alma. Tenemos un juego con un nombre que atrae a miles de seguidores y contratan a unos actores que se han podido llevar la mitad del presupuesto que tenían para el juego. Muy probablemente, sin estos actores de renombre, el juego podría haber tenido más recursos y haber arreglado sus carencias. ¿Y cuáles son sus carencias? Pues sobre todo en un combate tosco, una jugabilidad sumamente genérica, como también artísticamente. No hay nada nuevo, algo que te pueda sorprender. Luego está el hecho de elegir entre los 2 personajes de la historia. El detective, protagonizado por el actor David Harbour, conocido por ejemplo por la serie Stranger Things, y la señorita Emily, que le pone cara a la actriz Jodie Comer, también muy conocida tanto en cine como en televisión. Desde un principio nos vendieron el juego diciéndonos que tendríamos 2 historias muy diferentes, eligiendo uno u otro personaje y que por ello podría ser bastante rejugable, muy al estilo de lo hecho por Capcom en Resident Evil 2 Remake. Pero no es así. Ya os digo que si queréis pasaros el juego con uno de ellos, tampoco hace falta volver con el otro personaje, ya que la experiencia es muy parecida. Misma jugabilidad, mismas armas, cambian algunos escenarios y la narrativa, pero no como excusa para rejugarlo todo de nuevo, la verdad. Para mí lo peor del juego ha sido su combate, como ya os decía, es horrible. Y el manejo cuando corren y quieren escapar, patético. No debieron sacar el juego así, pero claro, había que pagar a los actores. Ok,
Ahora voy a contaros cosas que no me han parecido tan mal. La historia no es mala. Es entretenida y tiene tanto los protagonistas como algunos secundarios que están muy bien. No es para tirar cohetes, pero puede ser interesante. Los puzzles tampoco están mal. Demasiado fáciles para mi gusto, pero entretenidos. En conclusión, os diría que es un survival horror AA muy genérico, que puede gustarte si eres muy fan del género, pero que me molesta mucho que sea parte de una saga tan importante y que hayamos perdido otra vez la oportunidad de ver algo bueno que pudiera estar a la altura de los Resident Evil. Una pena. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿He sido demasiado duro? Ya sabéis que este canal es totalmente libre, a mí no me paga nadie y doy mi opinión sin censura. Acepto lo que me digáis, siempre con respeto, por supuesto. Y no olvidéis tampoco lo bien que me vienen vuestro me gusta. Y si no os habéis suscrito, pues... ¿qué esperáis? Hasta el próximo vídeo, gamers.